Hola, bienvenidos a otra clase de Anatomía 2. En este caso vamos a hablar de un poco de glándula mamaria en los mamíferos domésticos. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada tubuloalveolar, propia de los mamíferos. La glándula mamaria tiene, por un lado, la función de producir calostro. El calostro es una secreción que está presente en la glándula en el primer día después del parto. El producto, el animalito recién nacido, consume ese calostro dentro del primer día y de esa manera incorpora inmunoglobulinas que justamente le permiten adquirir una inmunidad pasiva que le va a servir para los primeros tiempos de su vida postnatal. Por otro lado, luego de ese primer día, la glándula mamaria produce leche. La leche es una secreción muy nutritiva que justamente el producto utiliza para alimentarse. Es su único alimento luego del parto durante un buen periodo de tiempo. La glándula mamaria en los mamíferos se forma a partir de unos brotes epiteliales en el embrión, en la superficie corporal, en la parte más ventral de esa superficie corporal. El epitelio sufre un proceso de invaginación, esos son los brotes epiteliales, que penetran dentro del mesénquima subyacente. Fíjense cómo va haciéndose cada vez más profundo, e incluso en cierto momento empiezan a ramificarse, ¿ven? Esos brotes epiteliales también empiezan a tunelizarse, es decir, se van abriendo espacios y forman túbulos que penetran en el mesénquima. Cada uno de estos tubos va a conformar lo que se conoce como cordones cuando están sin canalizar, o sistema canalicular cuando ya están formando túbulos ramificados, ¿sí? Cada sistema canalicular, que sería algo así, va a tener asociado una cierta cantidad de tejido glandular, que serían los acinos de los lobulillos mamarios. El tema es que en la medida en que esos cordones epiteliales se desarrollan en el mesénquima, la superficie corporal protruye, formando una especie de sobreelevación. Esa sobreelevación posteriormente va a dar lugar a la formación del cuerpo y del pezón de la mama. En cada una de esas sobreelevaciones pueden estar desarrollándose uno o varios complejos canaliculares que van a ir a desembocar cada uno en su propio orificio. Cuando después veamos la glándula mamaria vamos a ver que según la especie, en cada uno de los pezones pueden desembocar uno o más complejos canaliculares. Las glándulas mamarias se van desarrollando en el embrión a lo largo de dos líneas paramedianas que corren desde la región torácica hasta la región inguinal. Como dijimos antes, hay una sobreelevación del tejido subyacente. Cada una de esas líneas forma lo que se denomina las crestas mamarias. El tema es que en algunas especies muchas de esas glándulas mamarias persisten y tienen mamas a nivel torácico, a nivel abdominal y a nivel inguinal. Pero en otras especies, muchas de esas glándulas mamarias van involucionando, de tal manera que, por ejemplo, en algunas especies tienen glándulas mamarias pectorales, como por ejemplo los primates, y en otras especies tienen glándulas a nivel inguinal, como pueden ser los equinos y los rumiantes. Ahora después vamos a ver, las glándulas mamarias son influidas por una serie de hormonas. Eso se va a ver con detenimiento en fisiología. De tal manera que según el ciclo estral en el que se encuentre la hembra, esas glándulas van a estar en un estadio de reposo y van a ser pequeñas y no van a tener mucho desarrollo glandular. Pero a partir de que se aproxima el momento de la lactancia, esas glándulas van a desarrollar más tejido glandular,
por lo tanto van a aumentar de tamaño. Este desarrollo glandular no se ve en el macho. Los machos generalmente tienen pequeñas glándulas mamarias, generalmente afuncionales, incluso con pezones y todo. Por ejemplo, en el toro se pueden ver hacia la parte más craneal del escroto unos pequeños pezoncitos. A veces puede observarse en el equino también. Y también en los perros machos, alrededor del prepucio, suelen verse a veces 2 o 3 botoncitos que serían los esbozos de pezones. Bien, en este caso vamos a ir describiendo la glándula mamaria y por su importancia en la producción y en la clínica, vamos a comenzar describiendo la glándula mamaria en el bovino. Para describir la glándula mamaria, vamos a hacerlo primero externamente y después vamos a ir viendo las partes más internas. En el bovino, la glándula mamaria se denomina ubre. La ubre en el bovino entonces es un complejo de 4 cuartos, 4 complejos mamarios. Cada complejo mamario es un pezón con una parte de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces son 4 complejos mamarios, donde se puede observar 4 pezones. A veces pasa que los animales tienen pezones supernumerarios, con mayor o menor grado de desarrollo glandular de ese pezón, y bueno, eso es indeseable, porque para el ordeño y todo complica y aparte predispone a infecciones. Bueno, en general suelen amputarse o son animales directamente son retirados de la producción. Lo que podemos hablar es entonces de la ubre en su totalidad y podemos decir que está formada por superficies. Hay una superficie caudal, una superficie craneal, superficies laterales, una superficie ventral y una superficie dorsal. En todas las especies se da que hay un surco longitudinal medio que separa los cuerpos mamarios laterales, derechos e izquierdos. En el caso de la vaca también está ese surco mamario longitudinal. A nivel transverso, el surco que separaría la parte más craneal de la más caudal no es muy profundo, al contrario, en general casi es invisible. Las superficies de la glándula mamaria, de la ubre, son lisas, están recubiertas por una piel que tiene un pelo corto. La piel de la superficie mamaria es una piel, en algunos casos, untuosa y móvil respecto del tejido subyacente. Las superficies son superficies lisas y convexas, tanto dorso-ventralmente como lateralmente. En la superficie caudal se puede ver cómo se ve el surco intermamario. La superficie más ventral es la que presenta los pezones. Los pezones son estructuras cilíndricas de unos 8 centímetros de largo por 3 de diámetro. Y en el vértice de ese pezón encontramos el orificio, el ostium papilar se llama, el orificio por donde sale la leche. La superficie dorsal de la ubre es una superficie cóncava, a diferencia de las otras, y tiene esa concavidad justamente porque se va a adaptar tanto al abdomen, la parte más craneal, como a la superficie ventral de la pelvis, en la parte más caudal. Justamente hacia caudal y hacia lateral, la superficie dorsal de la ubre va a estar en contacto, después lo vamos a ver bien, con los linfonódulos inguinales superficiales o supramamarios. Vamos a ver entonces el interior de la glándula mamaria. Como dijimos, la ubre está formada por 4 cuartos, y cada cuarto es independiente del adyacente. Es decir, los laterales están completamente separados entre sí, ya vamos a ver, y los craneales de los caudales, cada uno es independiente. Es decir, si supongamos que yo introduzco, como en este caso, ¿no es cierto?, un colorante en este pezón, en este orificio papilar, y lleno esta glándula mamaria con una cierta solución colorida, como puede ser esta de color azul, veo que solamente se tiñen la parte correspondiente a este cuarto, y no en este, o sea, no hay comunicación entre los cuartos entre sí.
cada uno de estos cuerpos glandulares, cada uno de estos cuartos, va a comprender un pezón y el cuerpo. La glándula mamaria va a estar formada por un sistema canalicular o de conducción con su correspondiente tejido glandular rodeándolo. Ahora vamos a ver cómo se compone cada uno. Ven, fíjense, la parte glandular de la mama va a estar dada o está conformada por lo que se conocen como los acinos glandulares. Recuerden que esta es una glándula túbulo-acinar. Los acinos son estructuras que están conformadas por células más o menos prismáticas llamadas lactocitos, que son todas estas que están acá rodeando a esta cavidad, que es la cavidad acinar. Los lactocitos producen leche que va siendo introducida en esta cavidad acinar y almacenada. ¿Para qué? Para cuando sea el momento del que el animal viene a mamar, se produce lo que se denomina la bajada de la leche, entonces la expulsión de la leche retenida en estas cavidades acinares hacia el sistema de conducción. Cada uno de los acinos mamarios está rodeado externamente por células denominadas mioepiteliocitos, que son células, si bien de origen ectodérmico, tienen contractilidad, como si fueran células musculares. Estas células tienen la función de que cuando se contraen, producen justamente la expulsión de la leche contenida en la cavidad acinar hacia el conducto, en este caso, conducto acinar. La contracción de los mioepiteliocitos está dada por la presencia de oxitocina. Glándula hipófisis secreta oxitocina y esa por vía sanguínea llega a contactar con el mioepiteliocito, este se contrae y entonces ahí se produce la expulsión de la leche del interior de la cavidad acinar. Estos acinos forman lobulillos. Cada lobulillo contiene aproximadamente unos 200 acinos. Esos lobulillos a su vez se agrupan en lóbulos. Y bueno, ahora vamos a ver el sistema de conducción. Bien, entonces el sistema de conducción está formado por los conductos intralobulillares. Estos conductos están formados por la confluencia de los pequeños conductos alveolares que vimos anteriormente. Los conductos intralobulares, que son formados por la confluencia de estos anteriores. Los intralobulares se reúnen para formar conductos interlobulares, que luego forman lo que se conoce como los conductos lactíferos. Los conductos lactíferos en la glándula mamaria de la vaca son aproximadamente 12. Estos conductos tienen una característica, y es que en cierto punto son más dilatados y en otros están más comprimidos, lo cual la parte más dilatada suele denominarse nudos de la leche. Un poco tienen la función de actuar como reservorio de leche, o sea, acumulan la leche que se va produciendo hasta el momento en que el ternero comienza a mamar, ¿verdad? Estos conductos entonces desembocan en una cavidad interna y que está más en la parte más distal de la glándula mamaria, que es lo que se conoce, que sería todo esto, es el seno lactífero. El seno lactífero tiene dos porciones, una porción glandular, que es la que está dentro de lo que sería el cuerpo del complejo mamario, y la porción papilar. Fíjense que prácticamente todo el pezón es hueco. Este seno lactífero entonces está separado, cada una de sus porciones, por un anillo mucoso, que se encuentra justamente en la base del pezón. En la submucosa del seno lactífero, a ese mismo nivel, encontramos un anillo vascular formado por venas, un anillo venoso. Ahora después lo vamos a describir cuando veamos la irrigación de la glándula mamaria. La porción papilar del seno lactífero se continúa con el conducto papilar. El conducto papilar es un pequeño conducto de aproximadamente 1 centímetro de largo que desemboca a partir de lo que sería el ostium papilar, que es el orificio por donde sale la leche hacia el exterior.
Bien, aquí entonces vemos el seno lactífero en su porción papilar. Fíjense, este es el pezón, ¿ven? Acá está el pezón. Y aquí tenemos la cavidad, que es el seno lactífero, la porción papilar. Lo que vemos aquí, y que hay que remarcar, es el pequeño conducto papilar. Fíjense cómo no mide más de 1 centímetro de largo, aquí lo vemos también, y este conducto papilar desemboca hacia el exterior a partir del ostium papilar, que es este que está acá. En esta imagen también lo que podemos ver es la estructura del pezón. El pezón externamente está recubierto por piel, una piel muy sensible, lisa, sin pelos. En general se considera conveniente, especialmente en el bovino, ¿no es cierto?, que la piel de este pezón esté pigmentada. Eso le da mayor resistencia para el ordeño. Más profundamente en la piel encontramos una capa de aproximadamente unos 6 milímetros de espesor, de tejido conectivo con células musculares lisas. Y también en este espesor de la pared del pezón vamos a encontrar toda una red capilar venoso que haría las veces como de un tejido de erección. Cuando se ingurgita de sangre esos capilares venosos, le dan al pezón una consistencia más turgente. Y internamente el pezón, la cavidad, digamos, que sería el seno lactífero, la porción papilar del seno lactífero, está recubierta por una mucosa plana, que cuando observamos hacia la entrada del conducto papilar, vemos que forma como estrías longitudinales, que se denomina roseta de Furstenberg. El conducto papilar es cortito, le dijimos antes, de 1 centímetro de largo, también recubierto por un tejido plano estratificado, que generalmente se llena cuando la glándula mamaria deja de producir leche, se llena de un contenido producido un poco por las descamaciones propias del mismo seno lactífero, restos de leche, bueno, una especie de tapón. ¿Para qué? Para que mientras la glándula no produce, no haya ingreso de bacterias hacia el interior del seno. Bien, vamos a estudiar ahora un poco el sistema de sostén de esta glándula mamaria. El aparato suspensor de la glándula mamaria va a estar formado por 2 pares de láminas de tejido conectivo. Va a haber un par externo, que sería este y este, ¿verdad? Es decir, esa sería una de las externas y esta también. Y un par de láminas internas, mediales. En esta imagen lo que vemos es que a nivel abdominal, fíjense acá está la parte más ventral de la cavidad abdominal, esto que se ve acá, esta línea negra, es la fascia abdominal externa, lo que se denomina la túnica flava. De esta túnica flava se desprenden, a nivel de la línea media, y sostenida también por la línea alba, las 2 láminas de tejido conectivo central, medial. Estas son un tejido conectivo elástico que justamente cuando la glándula mamaria está muy cargada de leche, tiende a ceder y a bajar esta parte más medial de la glándula mamaria. Desde la superficie lateral de la túnica flava se desprende también una lámina lateral de tejido conectivo denso, más fibroso y no elástico. Bien, entonces esto es lo que pasa a nivel abdominal. Más caudalmente, lo que vemos es la sínfisis pelviana, fíjense, acá está el hueso, ¿ven? Y de esa sínfisis pelviana surge lo que se denomina el tendón sinficiario, que es esto que está acá, ¿ven? Que da origen a la inserción de los músculos grácil y sartorio, todos esos músculos internos del músculo. Desde este tendón sinficiario se desprende también una lámina lateral, que es la que va a recubrir externamente la glándula mamaria, es una lámina de tejido conectivo denso, igual que esta, por supuesto, la continuación caudal de esta. Y las láminas centrales, mediales, que son las láminas elásticas, que son las que le van a permitir a la glándula mamaria bajar en esta parte central
de manera tal que los pezones, cuando la glándula está muy cargada, apuntan más hacia adentro lateral, de manera tal que al ternero, en este caso, le resulta más fácil acceder. Tanto las láminas mediales como las laterales, a medida que van descendiendo, emiten trabéculas hacia el interior, que son esas trabéculas de tejido conectivo que van a ir dividiendo el interior de la glándula mamaria en lobulillos y lóbulos. Esto hace que a medida que desciende esas fascias, esas láminas conectivas, se van haciendo cada vez más delgadas. Bien, vamos a ver un poco la irrigación de la glándula mamaria. Por un lado tenemos que la sangre llega a la glándula mamaria a través de lo que sería la arteria pudenda externa. La arteria pudenda externa pasa del interior de la cavidad abdominal por el anillo inguinal interno y por el canal inguinal, emerge por el anillo inguinal externo y ahí emite dos ramas, una arteria mamaria craneal y una arteria mamaria caudal. Esta se va ramificando y va llevando irrigación a todo el parénquima mamario. El retorno venoso se produce por pequeñas venas que, como dijimos antes, están incluidas dentro de la pared del pezón, forman como una especie de red capilar de venas. A nivel de la cresta, si ustedes recuerdan que antes les comenté, la cresta que separa la parte glandular de la parte papilar del seno lactífero, a nivel de esa cresta hay un anillo venoso, es decir, en la unión entre el pezón y el cuerpo de la glándula, ahí está ese anillo en cada uno de los pezones, rodeando la raíz del pezón. Desde esos anillos venosos, la sangre circula hacia las venas cada vez más grandes, que abocan hacia dos grandes venas. Por un lado, la vena epigástrica superficial caudal, que es la que después también va a continuarse con la vena pudenda externa, y una vena epigástrica superficial craneal, que tiene un recorrido subcutáneo muy tortuoso y que va a ir a desembocar, a ingresar a la cavidad abdominal por unos orificios que hay en el tendón de origen del músculo recto abdominal y que después se van a continuar con la vena torácica interna. En la base de la glándula mamaria, de la ubre, se forma una especie de anillo, porque todas estas venas se interconectan entre sí. El drenaje linfático está dado por vasos linfáticos, que muchos se encuentran directamente debajo de la piel, y todos drenan hacia el linfocentro inguinal superficial, formado por dos linfonódulos. Un linfonódulo más grande, que tiene una forma como arriñonada, más externo, más lateral, y otro más pequeño, este linfonódulo inguinal superficial o supramamario, se puede palpar a nivel de la base de la glándula mamaria, en la parte más caudal, entre la glándula mamaria y el muslo, ahí se hace la palpación. La inervación de la glándula mamaria va a estar dada por el nervio ilioinguinal, el ilio hipogástrico, el nervio gémnito-femoral, que es este, que es el que pasa y acompaña a la arteria y vena pudenda externa por el canal inguinal, y el nervio pudendo. El nervio pudendo es el que le aporta el componente autonómico a la glándula mamaria. Bien, ahora en el caso de los pequeños rumiantes, aquí en este caso vemos el ejemplo de una chiva, ¿verdad? En una cabra, pero la oveja tiene mucha similitud. La oveja y la cabra tienen solamente un par de complejos mamarios a nivel inguinal. Acá la diferencia está en que, bueno, la oveja, por supuesto, en el cuerpo de la glándula mamaria, la piel del cuerpo tiene lana, y la piel del cuerpo en la cabra tiene pelos. Cada complejo mamario contiene un sistema de conducción con un solo ostium papilar. La forma del cuerpo, en el caso de la chiva y de la oveja, es más bien cónico, no tan globoso como en la vaca. La yegua tiene también un par de complejos mamarios a nivel inguinal,
Cada complejo mamario presenta 2 sistemas tubulares, por lo tanto va a haber 2 ostium papilares en cada pezón. En el caso de la perra, ya vamos a tener toda una línea mamaria que va a presentar 2 pares de glándulas mamarias a nivel pectoral, 2 pares de glándulas mamarias a nivel abdominal y un par de glándulas inguinales. En cada uno de estos complejos mamarios lo que vamos a encontrar son de 7 a 12 complejos canaliculares con 7 a 12 papilares, ¿no? En cada uno de los pezones. En el caso de la chancha, lo que vamos a encontrar son también 2 líneas mamarias. Vamos a ver que tiene 2 pares de glándulas pectorales, 3 pares de glándulas abdominales y 2 pares de glándulas inguinales. Cada pezón presenta 2 pequeños orificios o ostium papilares, a veces pueden encontrarse 3, generalmente son 2. Bueno, hasta aquí entonces nuestra presentación de hoy. Espero que esto les pueda servir como guía para estudiar. Recuerden que siempre tienen que completar cada una de estas clases con la bibliografía recomendada.